Bienvenidos a este programa de DMP, Geopolítica y Demoliendo Mitos de la Política. Saludos a los DMPeros, a los demoledores. Quien les habla, Bruno Garcini. Me acompaña Santiago Martínez. ¿Cómo estás? Muy buenas, Bruno. Pues muy bien, aquí ya en los estertores del verano europeo, Y ya sí, no sufrimos esas olas de calor, incluso hasta hoy está nublado en Vigo, a ver si llueve, que llevamos 3 meses sin que llueva. de acá ya hay sol en Buenos Aires, ya empiezan los días primaverales. Empiezan los días primaverales y yo me tengo que ir al otoño europeo. Me quiero matar. Ahí está. Pasé el invierno acá y Te salgo del chupas 2 invierno al inviernos otoño. seguidos. Por Dios. Pero bueno, hoy Santiago para hablar, como dice el título, Estados Unidos invade Venezuela por 20ª vez. Este título obviamente que es totalmente irónico, porque a lo largo de los años hemos escuchado cualquier tipo de planes, cualquier tipo de aventurijillas, cualquier tipo de operaciones y cualquier tipo de amenazas en contra de Venezuela. Ya de alguna manera este contexto en el que estamos ahora, que es de un despliegue marítimo frente a las costas venezolanas, sería como el cuento de ahí viene el coco o ahí viene el lobo, ¿no? Que de alguna u otra manera, no recuerdo bien cómo era la fábula, que había una figura que repetía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, y cuando venía el lobo nadie le creía, ¿no? Por supuesto. El Eh, Pedrito y el lobo. Exactamente. Y en esta oportunidad hay indicios de que viene el lobo con un poquito más de voluntad, por lo menos. Vamos a repasar con Santiago este despliegue marítimo en la costa venezolana que se está vendiendo como si fuese una operación desembarco. Vamos a responder si sirve este despliegue marítimo para una invasión, entre comillas, formal, de las que todos conocemos, de los marines embarcando, llegando y ocupando un terreno, y en realidad es para operaciones quirúrgicas, ataques a la infraestructura, intento de asesinato de alguna figura del chavismo, para crear una amenaza contra Maduro para provocar un quiebre interno. Esos son los escenarios que vamos a, sobre todo, analizar en la última parte del video para intentar desmenuzar todo lo que está sucediendo en Venezuela. En la primera parte vamos a hablar de todo lo que conocemos, toda la información que hay sobre la mesa para llegar en el último bloque a las conclusiones o a los escenarios con Santiago Martínez de Eureka News, canal de Telegram que pueden seguir, quien es un experto militar en este programa. Yo lo Bueno, de experto autodenominé. militar no tengo nada. Yo Estuve en el lo, ejército, pero en el servicio militar. De la policía militar, era un policía. a Pero un no tengo ni policía, idea. El ejército, nuestro policía pero bueno. militar. Bueno, saber de temas militares más Sí, a ver, que el común de la gente. como historiador, pues, a ver, nuestras historias son guerras, así Por eso, directamente, ¿no? un Y entonces, claro, historiador, al es- final vas aprendiendo alguna cosa que otra, pero vamos, tampoco es, ¿no? yo creo Pero que, sí, yo que te leo, para mí sos un experto militar, así que si te cabe el tallo, hay como un es. refrán aquí que dice, en casa del ciego, el tuerto es el rey, ¿sabes? Y claro, bueno, a lo mejor algún guiño sí tengo, ¿no? Pero poco más. Pero sí, Pero bueno, bueno, experiencia para conocer más o menos lo cabrones que pueden ser, sobre todo los anglosajones, tengo sobrada. Y bueno, te puedes hacer un plan bastante claro, ¿no? Y, ujú. y bueno, vamos a analizar. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, mientras vamos pidiéndole a la gente, al común de la gente que se va acercando, te digo que no duden en levantar ese dedo dándole al me gusta, compartiendo, poniéndole la campanita para que le aparezcan los alertas cada vez que hacemos un video. También comentando, suscribiéndose al canal de Telegram de Santiago, Eureka News, suscribiéndose a mi newsletter, brunogarcini.substack.com o a mi canal de YouTube, Bruno Garcini, suscribiéndose a Demoliendo Mitos, suscribiéndose a DMP. O sea, tienen mucha tarea para hacer mientras estamos en este vivo. Espero que todos hagan los deberes antes de que comencemos con lo primero que es que nos desayunamos todos, que fue esta noticia de
un despliegue magnífico, grandilocuente, ampuloso, 8 buques de Bonito, muy guerra, bello, acuérdate. 8 buques de guerra en la costa venezolana, pero una operación antinarcótico, que Washington Post reseña así: 8 buques de guerra en misión anticartel inquietan a Venezuela. Esto es una noticia de los últimos días, donde en el artículo se habla de varias cuestiones que son muy llamativas. Primero, el despliegue en sí, que son, dice Washington Post, 3 destructores, 2 buques de desembarco, un buque de asalto anfibio, un crucero y un buque de combate litoral, que cada uno es un destructor que transporta a bordo destacamentos de la Guardia Costera estadounidense y agentes del orden encargados de realizar detenciones o arrestos en operaciones de interdicción de drogas, o sea, de comiso de drogas. O A sea, ver, parar los barcos que a ellos les dé la gana en mitad de aguas internacionales y punto. supuestamente, a ver, cuando vemos el desembarco en sí, yo voy a repasar y después te voy a pedir tu opinión para qué sirve cada uno de estos barcos. Se habla de que va el US Samson, US Jason Durham, US Gravely, destructores de la clase Arleigh Burke, la columna vertebral de la flota de superficie de la Marina. ¿Qué es un destructor de clase Arleigh Burke? Santiago, empecemos por lo básico. A O ver, sea, ¿qué? este tipo de misión, lo más importante que tienen estos barcos, aparte de tener una capacidad misilística, pueden lanzar los misiles de crucero Tomahawk estadounidenses, Ujú. y tienen un buen montón cada uno de ellos, ¿no? Pero yo creo que en esta misión, en este caso, lo que tienen es un sistema que es el sistema Aegis, que es el sistema bueno, es un sistema que lo controla todo, desde el control de tiro, radares, sonares, y bueno, pues 3 unidades con este sistema abarcan un campo, un área bestial de océano, ¿no? Y eso le da unas capacidades operativas muy, muy, muy importantes. Son los ojos y la defensa de ese grupo, ¿no? Y son los que pueden ver venir pues, los barcos en la distancia para después, pues, como yo creo que harán de forma ilegal, parar en aguas internacionales a los barcos que les dé la gana, solo porque porten bandera venezolana o lo que ellos Ujú. crean y punto, ¿no? Pero esa es su principal misión, porque, a ver, no creo que Estados Unidos ahora coja y diga, bueno, pues voy a hacer un ataque con misiles Tomahawk contra Venezuela. Primero, ¿qué causa tiene? Porque eso de lo del narcotráfico, eso vale para los vendedores de coches en Internet, ¿no? De que, Después vamos a repasar eso un poco. claro. Y entonces no creo que vayan a utilizar ese sistema, esos sistemas para atacar Venezuela directamente. Entonces los utilizarán más que nada como eso, como sus ojos, como su sistema de radar, de sonar para detectar amenazas, que no creo que amenaza puede tener quien va a atacar a Estados Unidos allí en el Caribe, porque nadie ataca a nadie en el Caribe, el único que ataca allí es Estados Unidos, si no atacan ellos, pues no pasa nada seguramente. Y esa Ujú. será su función de esos destructores. Sí, estos son 3 destructores, pero vienen acompañados con 4.000 marineros e infantes de marina, aeronaves de reconocimiento P-8 Poseidón y buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque nuclear. Acá a este despliegue se suma el US Iwo Jima, un buque de asalto anfibio capaz de transportar helicópteros, aviones y centenares de infantería marina, el US San Antonio, especializado en desembarco de tropas y equipo, y el US Fort Lauderdale, enfocado en transporte y apoyo logístico. Supuestamente el Comando Sur dijo que esto es una demostración de fuerza cuyo objetivo es enviar un mensaje para atemorizar, entre comillas, a Venezuela, más que realizar ataques de precisión contra los carteles, aunque también ofrece a los comandantes militares estadounidenses y al presidente un amplio abanico de opciones si Trump ordena una acción militar. Santiago. Vamos a ver, el Iwo Jima es un barco, pues eso, es un buque de desembarco, ¿no? Hace de Estado Mayor a la hora de un desembarco, pero bueno, estamos hablando de un desembarco ligero, 4.000 marines, no creo que vayan a desembarcar en Venezuela, porque son unas tropas que, a ver, no son suficientes, indudablemente, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, yo estoy completamente seguro de que no va a atacar
territorio venezolano, Estados Unidos, y menos con estas tropas. Tendrías que hacer un despliegue para conquistar. Venezuela es un país que, hombre, no me acuerdo ahora cuántos millones de habitantes tiene, pero debe tener más de 30 seguramente, ¿no? Y es un país aparte difícil. No es las llanuras de Irak, ¿no? 28 Es un, millones de habitantes tiene Venezuela. 28, pues por eso, ¿no? Y son, aparte, un territorio de selvas, no es fácil, ¿no? Y 4.000 hombres, pues hombre, para conquistar Tiene, Venezuela tienes que meter allí 500.000, si no, no haces tiene, nada, ¿no? tiene 916 mil kilómetros cuadrados Es que, Venezuela. Como lo que vos decías, la particularidad de Venezuela es que, por ejemplo, en las costas cercanas a Caracas hay par de bosques tropicales. Está un parque muy famoso en este momento, el Henri Pittier, por ejemplo, que en la costa de Aragua, circundante con Miranda y con el estado Distrito Capital, que tiene una topografía boscosa que permitiría unir o llegar a Caracas a través de esa montaña. Después, lo que vendría a ser la llegada más limpia sería por La Guaira, que está a 30 minutos en auto de Caracas. Recordemos, cuando uno aterriza en La Guaira, porque ahí está el principal aeropuerto de Caracas, tiene que subir una larga autopista, por ende tiene que subir bastantes corrientes boscosas, entre comillas, para llegar a Caracas. Cuando también hay otra particularidad que es un detalle muy lindo, que si alguna vez alguno de ustedes va a Caracas, cuando uno está en La Guaira, hay una montaña, un cerro que divide La Guaira, la costa, de Caracas, que se llama el Ávila. Entonces vos te podés tomar un auto, subir por esa cuesta, llegar a la cima del Ávila y después bajar hacia Caracas. Pero bueno, todo eso es lo que vos decís. No hay una vía limpia que no sea fácil de cortar, sobre todo pensando que esto ya se intentó hacer con operaciones encubiertas cuando fue el famoso desembarco de la Operación Gedeón, que la Operación Gedeón estaba diagramada para que llegara un dispositivo, un grupo de militares disidentes liderados por mercenarios estadounidenses. Había dos que habían estado en operaciones especiales en Libia y en otros lugares de Medio Oriente, que este grupo, junto con militares disidentes, tenían que asegurar un aeropuerto en el estado Aragua, o estado Miranda, ahí cercano a Caracas, y otro grupo tenía que entrar por La Guaira, infiltrarse a través de estas montañas, entre comillas, llegar a Caracas, al lugar estratégico donde estaba Maduro y Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, capturarlos e ir a ese aeropuerto que se había asegurado para llevárselo a Maduro Diosdado a Estados Unidos. Esa fue la operación original, lo que te demuestra lo que se necesita una colaboración muy activa de los servicios de seguridad para que una operación de infiltración de encubierta tenga éxito, aún si es apoyada por drones, aún si es apoyada por fuego amigo. Es decir, tendría que haber una colaboración activa de miembros desde del dentro. gobierno chavista, militares del gobierno chavista, miembros del servicio de inteligencia chavista que abran distintas vías para acercarse al presidente o a alguna otra de las figuras, sobre todo a los dos que están apuntados por el anuncio de recompensa, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, para que una operación de captura tenga éxito. De hecho, en Operación Gedeón, una de las cuestiones es que ese grupo fue infiltrado por los servicios de inteligencia venezolanos o por servicios de inteligencia extranjeros, tanto así que cuando pasó esto, en los meses previos, constantemente el que era en ese momento ministro de Comunicación, que ahora es presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento Venezolano, hablamos de Jorge Rodríguez, constantemente publicaba las coordenadas donde ese grupo estaba entrenando en Colombia. Después se supo que ese grupo en Colombia había sido pagado en parte por Juan Guaidó, un empresario venezolano, pero que después lo dejaron limpio de plata a este grupo y que el presidente de del grupo mercenario, Jordan Goudreau de Silvercorp, una contratista militar estadounidense,
pidió un préstamo, inició un proceso legal contra Guaidó en la Florida por no pagarle el contrato que habían adquirido, que decía que, bueno, que si triunfaba esa fuerza mercenaria se quedaba como asesor militar del gobierno interino y se quedaba con privilegios para cualquier tipo de negocio petrolero. Este grupo inicia o entrena con fusiles de madera en un campamento en Riohacha, y el Servicio de Inteligencia venezolano los infiltra tanto que cuando llegan las primeras embarcaciones a La Guaira, sobre todo a La Guaira, a la costa venezolana que les dije, fue interceptado por un grupo de seguridad venezolano y son asesinados la gran mayoría de los integrantes que iban en esa lancha, después de intentar infiltrarse por varios buques fantasma o que se habían sido disfrazados de civiles, donde intentaban a través de Aruba o a través de alguna de las islas que están alrededor entrar o generar algún tipo de mampara narrativa o como esto, generar una cobertura encubierta para poder entrar a Venezuela. El otro grupo, que es ese barco que iba a asegurar, esas lanchas que iban a asegurar con los mercenarios estadounidenses el aeropuerto, es atrapado por milicianos de Venezuela, milicianos chavistas. Recordemos que Venezuela tiene una milicia de varios millones de personas que generalmente hacen tareas más que nada de apoyo a las Fuerzas Armadas y de también primera línea de contacto para generar informes de comunicación de todo lo que ven en el terreno. Este grupo ve en las costas una lancha que está divagando. Cuando la logra llevar a las costas venezolanas, en Chuao, lo detienen y están estos mercenarios estadounidenses con algunos militares disidentes. Eso sucedió en 2020, en medio de la pandemia, después de que Trump le dijera a Juan Guaidó: che, ¿estarías de acuerdo en que Estados Unidos participe en una acción militar en Estados Unidos? Y que Juan Guaidó le dijera, o que armáramos un ejército regular para iniciar una guerra. Sí, el Guaidó vamos, yo no sé cómo en Venezuela lo dejaron estar tanto. Bueno, sí fueron pacientes, la verdad es que para que le iban a hacer nada. Lo derrotaron políticamente, esa fue la Claro. lógica del gobierno venezolano, fue eso. Vos lo que estás diciendo Yo fue digo el pueblo, ¿no? Como no lo un largo cuelga. debate. Eso fue un largo debate dentro del chavismo, de la base chavista, diciendo, che, ¿por qué no se pegan a Guaidó? ¿Por qué no lo detienen a Guaidó con todo lo que está haciendo? Gira pidiendo sanciones. Recordemos que se incautaron activos en ese momento. Y el El gobierno robot, sí. venezolano siempre decía, va a ser peor porque va a venir una sanción mucho más fuerte o quizás algún tipo de operación militar más fuerte. Nosotros lo que tenemos que hacer es derrotarlo políticamente. Fue como tácitamente, eso nunca se dijo. Actuaron como chinos, como si fueran chinos, no es broma, ¿eh? Con Sí, no, esa mentalidad china, ¿no? De calma y dejar pasar al cadáver de tu enemigo, ¿no? Tuvieron esa paciencia, ¿no? pero la Es verdad. particularidad es que Guaidó, en el medio de todo, porque Guaidó, todo el proyecto Guaidó nace en enero de 2019. En febrero intenta entrar ayuda humanitaria en la USAID, de la Agencia Internacional para el Desarrollo Internacional, por Colombia, con todo el acto, ¿viste? De un concierto por la ayuda humanitaria, tipo. Vergonzoso concierto, esos Sí, que era como el no, África ID que se había hecho en algún sí, momento, ¿te acordarás? que no fue ni no fue nadie. Nada, fue Avicii, Diego Torres, No, pero digo, Juanes. de público, que eso tendría que No, ser ¡oh! no, había bastante público, había Hombre, mucho yo más, los vídeos había un que vi montón. para No, lo que se había gente suponía, porque fue una rumba, Santiago, y ni los colombianos ni los venezolanos se pierden una rumba por nada del mundo, no importa. No importa si es para derrocar a Maduro o para rumbear, una rumba, no sé, y aparte era una rumba gratis, nunca claro, apareció la plata de esa ayuda humanitaria, el dueño de Virgin había organizado todo. Bueno, se dice incluso que Guaidó conoce a este mercenario que intenta la operación al año siguiente en ese concierto. La particularidad es que en el medio de todo eso, en el día anterior a pasar la ayuda humanitaria, que la idea de la ayuda humanitaria era pasar los camiones, generar una brecha en los servicios, en los militares venezolanos, generar que varios se pronunciaran en contra de Maduro. Lo que claro. terminó pasando es que ni los camiones pasaron, hubo sí un par de militares que se escaparon en algunos blindados de una manera muy loca, chocándose gente, se Es que llevaron una por delante tontería. una periodista, todo.
se le plegaron como 20 oficiales o 30 oficiales, un poquito más, que después terminaron pagando en los hoteles de Cúcuta sin que nadie les pagara los hoteles, porque al día siguiente los camiones de ayuda humanitaria no lo pudieron pasar, los militares venezolanos terminaron junto con los chavistas, militantes chavistas que estaban en los puentes, peleándose del otro lado con los militantes opositores y con todo lo que querían pasar los camiones de ayuda humanitaria, en un hecho bastante singular de la historia del conflicto venezolano que no ha sido retratado muchas veces, porque por el puente eran varios puentes, pero el puente principal estaba cerrado. Los, los puentes circundantes de la frontera por Táchira, sobre todo uno que ahora no me acuerdo el nombre, tenía un río seco, entonces por arriba iban los camiones y por abajo se estaban cagando a piedrazos los militantes de lado y lado, y los guardias tirándole bombas lacrimógenas a los camiones para intentar detenerlos. Muchos de los camiones, encima el cargamento se terminó incendiando por los propios militantes opositores, y todo quedó ahí en la nada, pero en un momento, después de que eso fracasa, varios meses después, Guaidó se va para hacer una gira para pedir sanciones contra Venezuela, se junta con todos los presidentes, se escapa por una trocha a través de esa frontera porosa de San Antonio de Táchira, que está controlada generalmente por los helenos, por el Ejército de Liberación Nacional y por paramilitares, sobre todo en ese momento por los rastrojos. Entonces Guaidó tiene la fantástica idea de sacarse fotos con los trocheros que lo están pasando, y resulta que eran unos pedazos de narcotraficantes, picadores de gente. Se escapa con estos trocheros y después se le ocurre la idea de volver a Venezuela, y vuelve varios meses después de esa gira, y cuando lo vuelven, los empleados de la aerolínea estatal venezolana, junto con militantes chavistas que estaban por ahí, que fueron obviamente organizados, lo esperaron afuera cuando él estaba saliendo. En ese contexto, ¿no? Guaidó, cuando entra a Venezuela esa vez, van todos los diplomáticos europeos a custodiarlo. Cuando está entrando y toda la muchedumbre chavista lo rodea y lo empieza a golpear, hasta el punto de que lo rajuñan bastantes veces, los diplomáticos europeos huyen despavoridos, y Bueno. queda toda la imagen de Guaidó todo cagado a trompadas. Y poco le hicieron, porque, mira, yo puedo comprender que tú seas opositor, porque para eso está la democracia, tú puedes tener distintas ideas a las mías. Una cosa es ser opositor y otra cosa es ser un traidor a tu país. Pedir que lo invadan, pedir sanciones económicas, provocar que se hayan muerto, porque la gente dice, no, Trump es pacifista y tal, sí, pacifista, mis bemoles, porque lo que le hicieron a Venezuela fue una guerra híbrida que causó muertes, porque hubo personas, niños, que no pudieron tomar sus medicaciones, no pudieron operarse. ¿Por qué? Porque estaba bloqueada en Venezuela. Cómo reventaron todo el sistema eléctrico venezolano con ataques tanto de hackers como de garimberos poniendo allí bombas. Fue una guerra híbrida a gran escala lo que hicieron a Venezuela. Sí, sí, Y sí. esperaban, los yanquis, los gringos, esperaban que el gobierno de Maduro no pudiera soportar la presión popular de, claro, de estar durante días y días sin luz, sin agua, ¿no? Claro, le salió mal una cuenta, ¿no? De que Venezuela, por suerte, es un país tropical y por agua, pues no habrá fuentes que digamos en toda Venezuela, ¿no? Y bueno, no se tienen las mismas necesidades de supervivencia en un país tropical que un país, por ejemplo, europeo occidental. Quiero decir, Bueno, tú allí con una camiseta y duermes prácticamente en la calle y no pasa nada, pero tú en Kiev a 40 bajo cero en camiseta, pues te puede dar un poco la risa, ¿no? Bueno, de Claro. hecho, Santiago, en uno de los momentos más feos de la crisis en 2016, donde todo lo que vivíamos en Venezuela bajamos 10 kilos, porque no había Claro. prácticamente comida, porque aparte en ese momento no era que había producción nacional de verduras, de ¿Estabas allí tú? hortalizas. Perdón, ¿estabas allí en Venezuela tú? Sí, claro, claro. Yo Ah, estuve hasta sí. 2020. Ah, vale, vale. Hasta esto que estaba hablando de los mercenarios y todo eso, yo estaba ahí. Y Ajá. en el 2016, que fue el peor año de la crisis, porque la inflación empezaba a subir, bueno, por la situación económica,
Venezuela cayó su ingreso petrolero, todavía no estaban las sanciones, cayó Llegó su a ingreso perder el, no- petrolero. el 95% de los ingresos el Estado. Claro, en Cuidado, 2016 todavía cuidado, las sanciones no estaban tan fuertes, lo que había algo implícito de no prestarle plata a Venezuela. Había caído su ingreso petrolero, el barril había pasado de $100 a 16, $20. Entonces lo que no había era producción nacional de verduras, hortalizas, ni de carne ni de pollo, y los procesados, no había tanto alimento procesado en la calle y era muy caro. Entonces, en ese año, casi todo el mundo, y aparte el gobierno no había lanzado el programa de cajas, el CLAP, los sí. consejos populares de abastecimiento de las cajas de alimentos. Entonces, mucha gente había perdido 10 kilos. Y lo que fue la noticia en ese momento era que todo el mundo estaba comiendo mangos, porque había temporada de mangos. O sea, los mangos se caían, literalmente se De los caían de árboles, los ¿no? árboles, de las matas de los árboles. Entonces todo el mundo, todos andábamos comiendo mango y atún. Atún con esto, atún con aquello, mango de acá, juguito de acá. Y era muy común cruzarte en la calle a la gente comiendo mango. Eso entre muchos de los vericuetos de toda esa historia que fue esos años, que si bien han pasado en Venezuela, porque ya no hay escasez, ya por lo menos este semestre ya se mide que hay 7% de crecimiento económico, hay una inflación creciente, pero es uno de los crecimientos de Latinoamérica más grandes de América Latina. Lo cierto es que el país sigue teniendo problemas por eso que vos decías, no puede importar elementos para el servicio eléctrico, lo cual eso genera un piso para el crecimiento económico del país. Las sanciones económicas se han levantado para Chevron, no se han dado permisos petroleros para otras petroleras extranjeras, caso Repsol, caso Eni, que hacen operaciones de, sobre todo, vender combustible terminado para Venezuela, que todavía su parque refinador no alcanza para abastecer toda la producción nacional. Y teniendo en cuenta también de que es un país que no está en guerra directamente, o sea, no está la figura de que ocurrió una guerra física en Venezuela, aunque ocurrió esa guerra de la que estamos hablando, esta guerra híbrida implícita, que llevó al país a ser un país que no estuvo en guerra, uno de los países que más PBI per cápita perdió, sacando países como Liberia, Siria, pero está en el podio de los 10 países que más PBI perdieron en poco tiempo. El PBI en este momento de Venezuela es el igual al que tenía en 1990, un país ultra rico, Venezuela. Pero bueno, volviendo un poco al quid de la cuestión, porque muchos acá se sumaron a este video no para escucharnos las historias Ya, viejas, bueno, de lo las que viejas pasa es que carreteras. tiene toda una implicación histórica que si no es conocida o no es recordada, porque a No, veces pasa olvídate. tiempo y no te acuerdas, pues claro, Olvídate, no, y también que hay una cuestión ahí que donde entra un poco en Palma. El proceso eso adentro, ese proceso adentro del chavismo también dejó una huella sí, sí. importante en el liderazgo y en, pensemos, un país que tiene un PBI que se reduce en esa cantidad, por lo general tiene menos recursos del Estado para administrar institucionalmente su funcionamiento y a la vez va generando una codificación de todas sus leyes y sus reglas y su manera de pensar en código de guerra. Le pasó a Cuba. En Cuba hay leyes viejísimas de que incluso limitan el movimiento de un estado a otro por temas de seguridad nacional. Muchas de ellas creo ahora que no están en aplicación o muchas leyes que tienen que ver con robar una vaca, por ejemplo, o robar un turista, que son consideradas delitos graves en Cuba, porque son fuentes de ingreso y son fuentes importantes. Cuba es un país que no tiene mucho alimento y que uno Claro. de sus ingresos es el turismo. Y en Venezuela eso terminó generando dentro del liderazgo chavista una cerrazón, entre comillas, y una reconfiguración de su método político. O sea, hoy por hoy podemos decir realmente, sin ánimo de ofender a nadie, Venezuela tiene una democracia más chica de la que tenía hace 10 años y está muy relacionado con esta pérdida de PBI muy grande, ¿no? Y también adentro del liderazgo chavista, hoy por una serie de, entre comillas, purgas o limpiezas. Antes teníamos 5 líderes cuando llegó Maduro que estaban a la par, 5 o 6. Hoy tenemos 2 líderes fuertes de chavismo, como es Maduro, Diosdado Cabello, y después
grupitos que se van agenciando con cada uno, como los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta y Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento venezolano, y algunas otras figuras poderosas dentro del chavismo, como el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Entonces, en esa lógica donde en el chavismo hay un estado general de sospecha porque está bajo amenaza, porque también pesa una recompensa contra el liderazgo chavista, eso hace también que el chavismo tenga ojos, espías y de vigilancia respecto también a lo interno de sus fuerzas militares, de sus fuerzas oficialistas, militantes, de la izquierda misma, y también es algo por el cual esta gente, o sea, la política exterior estadounidense, sigue machacando, viendo si logra conseguir que alguien se quiebre y lo entrega a Maduro por una recompensa de 50 o 20 millones de dólares. Esa es la lógica también que sigue la política estadounidense respecto a Venezuela. Dice Gabriela, perdona, que dice que el peor gobierno que ha tenido este país es el narcotraficante Maduro. Lo que dejó de entrar en las sanciones no se pudieron robar como los que roban nuestra industria, vivienda. A ver, yo no, en este programa, tanto yo como Bruno, que no somos venezolanos aún encima, no estamos para juzgar al gobierno de Venezuela. Eso lo tenéis que hacer vosotros, los venezolanos. Para eso hay elecciones. Algunos dicen que son robadas, yo no sé. Bueno, no vamos a entrar ahora aquí en lo de las actas, ¿no? Lo que discutimos aquí es el imperialismo de Estados Unidos. Ese imperialismo que va a imponerse sobre otras naciones. Es más, si Maduro fuera un dictador, un terrible dictador, pues lo que hace la actitud de Estados Unidos es darle más poder al dictador, porque le das a esa persona el poder de legislar de manera, como hablaba hace un momento Bruno, de proteger su país. Por ejemplo, pues limitar el movimiento de personas o hacer un servicio militar obligatorio. ¿Quién va a decir que no si hay una amenaza de una potencia extranjera? Sea dictador o sea el mayor demócrata del mundo, ¿no? Le das esas herramientas. Y los norteamericanos lo saben y utilizan muchas veces esa forma para que se enroquen esos gobiernos y tener puntos calientes a lo largo del planeta, como Taiwán, como pues pasa en Cuba, porque por ejemplo vemos Cuba, que es un país, para mí es como mi familia, es como mi país. Cuba hace 100 años o 150 años era una provincia de España, ¿no? Y aquí hay un sentimiento muy cercano con Cuba, ¿no? Y sinceramente, ver cómo lo atosigan es tremendo, ver la historia de cómo aprovecharon los americanos una revolución para intentar quedarse con el país, cómo lo bloquean, cómo le quitaron territorios, como la base de Guantánamo. Eso es lo que discutimos aquí, ese imperialismo, el no dejar desarrollarse. Y si los Castro fueron unos dictadores, según muchos, y llevaron tantos años ahí en una dictadura, fue sobre todo gracias a esa presión de Estados Unidos. Porque si no, todo eso si tú dejas a la gente comercial y vivir, todo eso se diluye. Porque a los cubanos pues les llega internet, por decir algo, les llega información, les llegan otros medios, pueden viajar por otras partes del mundo, adquieren otra cultura. No les interesa, como les interesa tener a Corea del Norte ahí. Corea Sí, del sí, Norte, ha habido una operación de aislar a Venezuela y ubicarlo en el eje del mal. La diferencia es que antes claro, Venezuela, como pasa con Irán, intentaba unirse a Occidente, sobre todo en los gobiernos de Hugo Chávez, que Hugo Chávez aparte emitía bonos que eran comerciados por Goldman Sachs. O sea, Goldman Sachs, un gran banco, tenía deuda venezolana y promocionaba al gobierno de Chávez porque había logrado levantar a la economía venezolana y era el boom de los commodities, sobre todo en la primera década del 2000, y había grandes fondos financieros que intentaban hacer negocio con los gobiernos venezolanos. En el primer gobierno de Maduro, el fondo Lázaro intentó renegociar la deuda venezolana y distintas figuras importantes que estaban relacionadas con círculos de política francesa, el caso de Ignacio Ramonet, que hacía muchas veces de enlace con este fondo Lázaro, que esto habla de los negocios que había alrededor de Venezuela, eso se ha acabado, ahora Venezuela ha aceptado su destino de, bueno, si continúa en este gobierno va a ser parte del eje del mal, ha afianzado sus relaciones con China, con Rusia,
unas relaciones con China que están muy duramente golpeadas en términos económicos reales desde que Venezuela mal utilizó un fondo chino-venezolano que no se sabe gran parte de la plata para qué se utilizó, sobre todo en la gestión de un ministro de Economía y Petróleo venezolano que se llamaba Rafael Ramírez, que hizo fracasar la política petrolera porque invirtió gran parte de ese dinero en la industrialización de los pozos de crudo está pesado, pero nunca se vio el resultado de eso. Y Venezuela terminó descuidando sus pozos de crudo liviano, longevo de hace 100 años, y por eso el derrumbe de la producción petrolera fue más pronunciado del que debería, producto además de las sanciones, pero digo, las sanciones terminaron siendo el cerrojo para que Venezuela no pudiera aumentar su producción petrolera. Claro. Dicho esto, vamos a ver un poco el cuadro de la amenaza para después ir a los últimos escenarios que tienen que ver con informes de inteligencia que ponen a Venezuela como uno de los países que invade Estados Unidos. ¿Qué es esto de invade Estados Unidos? Ahora van a escuchar varias cosas muy locas. Santiago, vos tenés ahí un informe que dice objetivos que pueden perseguir una campaña contra carteles, que es un Uno en documento, inglés, un paper en inglés, ¿no? claro. Sí. Sí. A ver, ¿cuál es la justificación para la agresión contra Venezuela, que es la misma agresión, la misma justificación con la agresión a México, los carteles del narcotráfico? Una de las cuestiones que está sosteniendo esta gente, y yo voy a pasar a leer cosas locas, voy haciendo el preaviso, es que los carteles, como los estados adversarios, y acá se habla de Rusia, no, ese no, otro documento, ese vamos a Ah, hablar después, que es un documento que es American Revenue, una cosa así. Una de las cosas que dice Estados Unidos para justificar esta amenaza es que estados adversarios como Rusia, China y carteles de narcotráfico junto con Venezuela participan de lo que se conoce como una invasión que convierta la migración masiva en un arma. Y acá voy a citar, por ejemplo, el subsecretario de Defensa para América Latina de Estados Unidos que se llama Joseph Umire, que es un ciudadano estadounidense de padres bolivianos que estaba en la Fundación Atlas y otros centros de tanques de pensamiento de ultraderecha trumpista, que siempre habló de que los movimientos progresistas favorecen a Irán, a Hezbollah, al terrorismo internacional, y siempre dijo que el cartel de los soles liderado por Maduro y no sé qué. Un propagandista que ahora ha sido nombrado como funcionario, que él dice: la migración armada se produce cuando actores estatales y no estatales catalizan, manipulan o inducen la migración masiva para lograr objetivos políticos y geopolíticos. En el contexto actual, estos objetivos van más allá de la coerción y se centran en erosionar las fronteras soberanas y expandir la captura y el control territorial. La migración armada busca desestabilizar las estructuras sociales y gubernamentales de Estados Unidos, establecer una cabeza de puente de personal subversivo disponible para ataques dirigidos dentro de Estados Unidos y contra infraestructura crítica de objetivos de alto valor para generar miedo y paralización. Las organizaciones criminales transnacionales funcionan como agentes de estados, nación adversarios que buscan la expansión territorial. La erosión de las fronteras soberanas es un pretexto para expandir las economías ilícitas, conquistar nuevos territorios y de dibujar la frontera entre el control estatal y no estatal. A ver, ¿por qué dice esto este muñeco? Este muñeco dice esto porque la gran narrativa que se armó, sobre todo en el inicio de la administración estadounidense, fue: Venezuela está utilizando al Tren de Aragua para introducir criminales armados en Estados Unidos, traficar personas, agravar la migración armada justo en el momento que hay una gran migración venezolana, y por ende esta gente debe ser considerada como organizaciones terroristas que trafican humanos, o sea, que fabrican una invasión armada, que inundan las calles con droga, fentanilo y cocaína, y por ende, al establecer estas organizaciones como terroristas, nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Esa es la simplificación. Ahora, volví a poner de vuelta ese documento, ese bello documento que te pasaba, ese bello documento que estamos ¿Cuál dices? el que habías puesto recién. Ese bello, Este.
Sí, ese bello documento, Es hora de declarar la guerra a los carteles transnacionales de la droga, fue escrito en 2023 por Ken Cuccinelli, que fue subsecretario para el Departamento de Seguridad Nacional de Trump, de la primera administración, y este documento lo escribe en 2023 a pedido del propio Trump. El propio Trump en 2023, cuando está la previa a la campaña presidencial, le pide a sus asesores que le den planes para atacar a los carteles mexicanos. O sea, esto es operaciones encubiertas, ataques con drones, ataque a la infraestructura. Trump en su primera presidencia lo que había querido era, primero, asesinar a Nicolás Maduro y su asesor del Consejo de Seguridad Nacional le había dicho, no se puede, es difícil. O lo mejor sería intentar darle un golpe a través de Guaidó. Y después le había pedido también al subsecretario del Pentágono, Mark Esper, que esto lo escribe en sus memorias, che, tenemos que atacar a los carteles mexicanos. Y Mark Esper le había dicho lo mismo. Esto no se puede hacer porque básicamente sería una invasión de México. Y entonces, cuando está fuera del poder en 2023, le pide a un grupo de asesores que escriban propuestas para ver cómo hacen, ¿viste? Para justificar en una nueva administración, esta en la que estamos, ataque a los carteles de la droga, en este caso, mexicanos. Entre muchas de las cosas que dice Cuccinelli, recomienda declarar a las organizaciones criminales transnacionales en un estatus especial parecido al de las organizaciones terroristas transnacionales. A ver, ¿qué permitiría él según su propuesta? Acción financiera, diplomática directa y también ataques directos. Al final, con las órdenes ejecutivas que salen, que nombran, ponerle al Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, todos los carteles mexicanos y venezolanos que conocemos, ahora el cartel de los soles, que se dice que controla Maduro, es la idea de ubicarlos como organizaciones terroristas que se activan una cantidad de procedimientos sin pasar por la justicia penal estadounidense. Es decir, se va creando una base jurídica ad hoc para que se sorteen todas las normativas de garantías de debido proceso. Esto es decir, vos detenés una persona que está sospechada de ser un cartel, vas a la justicia, se genera una condena y vos podés a través de ahí acceder a una condena donde pasa tiempo en reclusión o es, condenado a muerte, ¿no? Eso sería un procedimiento estándar. Desde la guerra contra el terror, esos procedimientos estándar se eliminaron, incluso con lugares específicos que no estaban bajo la ley estadounidense, como Guantánamo o las cárceles secretas de la CIA, donde podían hacer lo que quisieran. Y se intenta generar lo mismo con la declaración de todas estas organizaciones como como organizaciones terroristas extranjeras y bajo la actuación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley que se sancionó en 1798, que tenía que ver con que en ese momento Estados Unidos pensaba que podía haber una invasión francesa o una guerra con Francia, que dice, entre muchas de las cosas, esa ley de enemigos extranjeros, que cualquier gobierno, o perdón, cualquier nacional de un gobierno que esté participando en una guerra contra Estados Unidos o que sea una amenaza o que intenta hacer alguna acción, puede ser detenido bajo la autorización del presidente. Bajo esta ley de enemigos extranjeros, que es, por ejemplo, se deporta a gran parte de los venezolanos que por tener tatuajes fueron considerados el Tren de Aragua, se los deporta a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. Hay varias sentencias judiciales que han dicho, bueno, esta ley no aplica acá, esto y el otro, pero traigo esto porque esta es la primera persona que en Cuccinelli, el de este informe que están leyendo, que empieza a hablar de cómo actuar, entre comillas, contra los carteles de narcotráfico y en este caso aplicaría al gobierno de Maduro ahora que ha sido considerado como parte de un cartel de narcotráfico. Esta nueva designación permite aplicar sanciones severas y el asesinato de los líderes de los carteles sin depender del sistema judicial estadounidense. Esto puede decir que vos podés lanzar un cohete, podés lanzar un ataque con dron. La gran duda que se preguntan en algunos diarios es si esto es legal,
¿Por qué? Porque fue legal asesinar a miembros de Al-Qaeda o el Estado Islámico en las campañas de Irak, Siria y Afganistán porque hubo autorizaciones del Congreso. Y en este caso no hay una autorización expresa del Congreso, porque no se sancionó una ley que apruebe los ataques a los carteles del narcotráfico. ¿Qué sucede? Como nosotros sabemos, Washington hace lo que quiere, ¿no? Porque llegó a justificar el submarino, la aplicación del submarino, una tortura legendaria que está sancionada o prohibida por todas las convenciones contra la tortura, ¿no? Por prácticamente, bueno, tirarle agua a una persona con una toalla mientras está tirada para arriba es una tortura gravísima. Pero bueno, esta hoja de ruta es lo que explica lo que hoy está haciendo Estados Unidos, que es empieza a prefigurarse como una campaña de ataques o asesinatos selectivos. A ver, hay una orden directa del Pentágono para atacar en México, el Comando Norte mexicano, el Comando Norte del Pentágono, que está vinculado a México, ya está trabajando en planes para atacar a México. Y por el otro lado, la particularidad es que en este documento Cuccinelli dice que en la fase preparativa a cualquier acción directa se tiene que dar un despliegue marítimo de la Marina. En este momento, en el documento habla del Pacífico mexicano para interceder drogas, pero en realidad esto se puede aplicar también a Venezuela porque sería un despliegue marítimo para conseguir otros socios con el fin de construir una amenaza y a partir de ahí construir consenso y avanzar hacia un ataque directo. Marco Rubio está en conversaciones con el Reino Unido, con Francia, con Guyana, con Trinidad y Tobago para posibilitar esto. De hecho, países como México, como Ecuador, como Argentina han incluido el cartel de los soles como carteles, como organizaciones terroristas. Pero este documento fue escrito para los carteles mexicanos, no fue escrito para la versión venezolana. ¿Qué ha sucedido con esto? Bueno, que básicamente Marco Rubio en el último mes tomó el poder en Venezuela, tomó el poder en el gobierno estadounidense. Desde Kissinger, que no había un funcionario que concentrase mayor cantidad de poder que él, porque es secretario de Estado y controla el Consejo de Seguridad Nacional, que concentra el poder estatal de todas las ramas de la política exterior, política militar y política diplomática de Estados Unidos. Es decir, Marco Rubio tiene la capacidad de armar un grupo para Venezuela y que esté la CIA, esté el Pentágono, esté la Marina, esté los servicios especiales, esté el Departamento de Tesoro, para armar un plan integral para atacar o intentar asesinar a Maduro. Eso no sucedió o no sucedía en la administración anterior porque no había alguien tan partidario de que la política estadounidense se centrara en Maduro. Y eso lo hace construyendo la amenaza ficticia de que el gobierno venezolano es narco. Ahora sí podemos ver el documento siguiente, Santiago, porque, a ver, ahora se habla del cartel de los soles, antes se hablaba del tren de Aragua, pero el cartel de los soles, primero, según todos los expertos en narcotráfico o en criminalidad América Latina, el cartel de los soles no existe porque es más que nada una invención o intento de construir una mampara narrativa para hablar, entre comillas, de una organización criminal relacionada a la corrupción, entre comillas, porque no, el documento que habías puesto, el primero que habías puesto en PDF, ¿te acordás? Que es un vale. a ver, ¿cómo se explica esto? Lo que dicen los expertos en narcotráfico es, sí, en Venezuela hay narcotráfico y hay oficiales, como en toda parte del mundo, que participan. No, el anterior, ¿te acordás del primero que pusiste? Perdonad, lo acierto No, uno. no pasa nada. El primero que pusiste, el primero de todos. El que estaba en inglés, el PDF este. Claro, exactamente. Vale. En Venezuela hay narcotráfico, militares que aseguran cargamentos a través de rutas y convivencia con organizaciones criminales, pero no hay una estructura centralizada donde aparezca la alta figura del chavismo dirigiendo esto, sino que hay movimientos ad hoc que suceden, pero eso no implica que haya una organización desde el Estado. Esto lo dice Inside Crime, por ejemplo, que es una organización de
de criminalidad, que sigue la criminalidad a lo largo del mundo, sobre todo en América Latina también, que está financiada por la Fundación Open Society, que no es chavista para nada, que está dedicada en gran parte a construir expedientes de criminalidad, entre comillas, contra algunos gobiernos, que no lo da como cierto el cartel de los soles. Después está la otra cuestión que se decía de Venezuela, que era un país que exportaba a miembros del Tren de Aragua para favorecer esto que les decía al principio, una invasión armada a través de inmigración descontrolada, entre comillas. Esta amenaza que se presenta para intentar pintar a Venezuela como el culpable de todos los males en Estados Unidos, ¿no? Bueno, este informe que están viendo ustedes es un informe de la Comisión Nacional de Inteligencia del 7 de abril de 2025, que entre muchas de las cosas que dice, habla de que en Venezuela, por ejemplo, no hay pruebas de que el gobierno venezolano dirija el Tren de Aragua, porque esta había sido una de las primeras cuestiones de las que había hablado el gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense, Trump había dicho no, Maduro nos envió los peores criminales de su cárcel, porque en ese momento Maduro había cerrado la cárcel de Tocorón, donde estaban todos los líderes del Tren de Aragua. Y los líderes del Tren de Aragua, por un túnel que daba a un puerto, se terminan escapando después de la ocupación de la prisión de Tocorón. Esto seguramente hubo un arreglo de se escapan para que no haya una matanza en esta cárcel, seguramente. Vaya a saber uno, lo desconozco, pero este informe dice, no hay pruebas de que este cartel esté operando con Maduro. De hecho, hay pruebas de que el gobierno de Venezuela ha luchado contra este cartel al considerarlo una amenaza. Y también dice este informe, entre muchas de las cosas, que tampoco hay prueba de que el gobierno venezolano esté usando la migración como un arma. De hecho, dice que el gobierno venezolano, si bien se beneficia, entre comillas, de que haya menos gente, entre comillas, para que funcione mejor la economía y toda la cuestión, no hay prueba alguna de que el gobierno venezolano esté generando una inmigración descontrolada o dirigida para afectar a Venezuela, y de hecho le baja la categoría al Tren de Aragua diciendo este informe que el Tren de Aragua más que nada funciona para la extorsión y para el tráfico de personas más que para el narcotráfico. Esto, el que conoce el funcionamiento, por ejemplo, de las maras o el propio del Tren de Aragua, sabe que en los lugares que controlan estas bandas generalmente le cobran un diezmo a todas las personas que tienen un negocio o que tienen algún tipo de operación económica a cambio de seguridad. Y si no lo pagás, bueno, te pueden llegar a asesinar, te pueden llegar a secuestrar y todas las cuestiones. El otro gran ingreso es el secuestro, y el otro gran ingreso es el control de las rutas migratorias, sobre todo las rutas que van de Perú a Chile o de por la cordillera de los Andes latinoamericana, o en el caso de el Darién, en la frontera mexicana, claramente los carteles mexicanos controlan el tráfico de personas en esas regiones, ¿no? Y es uno de los grandes ingresos de estas organizaciones criminales. Entonces, esta amenaza de que Venezuela es una organización narcotraficante, bla, 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 esto y lo otro, que los líderes chavistas están implicados en esto, tiene que ver mucho con la construcción de una amenaza en base a supuestos. Esto empieza, pero ni bien el gobierno de Maduro, que cuando Wall Street Journal saca una noticia diciendo que Maduro lideraba el cartel de los soles, en su momento se decía que era Diosdado Cabello, porque había un cartel de la Guaira y después un cartel de los soles y no sé qué. Se terminó unificando toda la historia en el cartel de los soles y termina en todo esto. Dicho esto, Santiago, vamos a ver unos últimos elementos del despliegue militar y de lo que se está diciendo para qué funciona este despliegue militar. Entre muchas de las cosas que dice el Washington Post, dice que gran parte de las conversaciones relacionadas al despliegue marítimo y a las acciones contra el narcotráfico en México y en Venezuela
tiene que ver con conversaciones que han ido desde el uso de destructores de armada para lanzar misiles contra líderes o infraestructura de los carteles, hasta una colaboración más estrecha con las autoridades, en este caso mexicanas. Esto dice textual el Washington Post. También hay una amenaza del ex embajador de Estados Unidos en Colombia, que es el videito que te pasé, un videito de mi cuenta. No sé si lo Ah, sí, tenés. en el de X, ¿no? Sí. Sí. Que ahí vamos a poder escuchar a James Story, que es el embajador, quien fue embajador de Estados Unidos en Colombia desde 2018 a 2023, y además de todo fue hacedor de Juan Guaidó, hacedor de la política de máxima presión de Donald Trump y toda la cuestión. Amplía ahí, lo escuchamos un poquito y hablamos. Hay que pensarlo bien. ¿Y qué representa este barcos que vienen y este 2.200 infantería de marina, los Marines? No es suficiente para una invasión, primero. Hay una cierta capacidad militar que tienen ellos de un ataque específico, de Fuerte Tiuna, por ejemplo. No estoy, ese sí se puede hacer, pero yo creo que es una muestra de fuerza y también está dándole un mensaje para los narcotraficantes en la región. Pueden tener un poco de apoyo para la lucha antinarcóticos en la región, porque tienen una cierta capacidad con helicópteros, con radares y con barcos chiquiticos para hacer interdicción en la zona. Pero cómo enfrentar o tener un enfrentamiento militar con Venezuela no es suficiente. Si recuerdas bien, cuando nosotros hicimos en 1983 lo de Granada, fue con 7,000 soldados. En Panamá fueron 30,000. Y ahora estamos hablando de 2.200 con 3, 4, 5 buques. Bueno, eso es lo que dice James Story, el embajador de Estados Unidos, el ex embajador de Estados Unidos en Colombia. Dice: a mí no me interesa tanto que esto de que no puede ser un despliegue militar, porque, a ver, una de las grandes discusiones cuando Trump habló de invadir Venezuela era cuántos soldados se necesitan para ocupar Venezuela. Y se hablaba del número de 100.000 soldados para ocupar y asegurar una ocupación, porque vos vas a tener, aparte, milicias armadas, ¿no? Entonces vas a tener que lidiar con una población armada que va a estar en contra de una ocupación. Claro. Mira, yo con 100.000 tienen un poder muy grande, aéreo, tal y cual, son capaces a lo mejor de ocupar una parte, porque es que Venezuela es muy grande. Con 100.000 ya vimos en la guerra de Ucrania. Los rusos entraron con 200 y pico mil en un país que es más pequeño que Venezuela y que aún encima tiene unas características geográficas más sencillas. Pues imagínate, pues podrían tomar una zona, pero como dices tú, con esa guerrilla popular que iba a haber, porque aparte es que volvemos a lo mismo, la geografía, el clima se da para la guerrilla, es más fácil esconderse en las montañas de Venezuela que en los campos de cultivo de Ucrania, indudablemente, ¿no? Yo creo que, a ver, yo creo que Estados Unidos no puede poner las botas en Venezuela. Y es que además es que es injustificable, Bruno. ¿Cómo justificas la invasión de un país y no vengas con historias? Que si los soles y que si las lunas. ¿Vale? Porque si quieren luchar contra el narcotráfico, como ellos dicen, a misilazo y a bombazo limpio, pues que vayan allí a Baltimore Oeste y en el edificio del traficante que le manden un Tomahawk y que lo destruyan. Que hagan eso. No les gusta la guerra, no les gusta... Que lo hagan en su casa, ¿no? ¿Por qué no lo hacen en su casa? Ah, claro, porque la gente muere y protesta. Vamos a utilizar la disculpa para hacerlo en casa de otro, ¿no? Yo creo que sí, Maduro, sinceramente. Yo no sé si es narcotraficante o no, no tengo una bola de cristal. Las pruebas que presenta Estados Unidos son para mí cero, porque 4 desertores esperando bonificaciones por declarar contra alguien, a mí eso no me es una prueba de nada, porque son personas que van a ser beneficiadas con su declaración. No me sirve, no hay pruebas de nada. No obstante, aunque Maduro sea el más ladrón y más corrupto del planeta, más que Zelensky, más que todos juntos, no le sobrarán en un país rico en recursos como Venezuela para robar
que tenga que montarse algo como el narcotráfico. Tú fíjate, con que se quede con 20 céntimos de euro por cada barril que vende. Bueno, de hecho, una de las grandes cuestiones con Venezuela es que las sanciones favorecen la acción de empresarios, de intermediarios y de empresarios amigos, entre Claro, comillas, porque básicamente la operación del Estado se termina convirtiendo como una operación personal, porque si está un sancionada toda la mercado negro institucionalidad, prácticamente. claro, si está toda la institucionalidad sancionada, está sancionado Petróleos de Venezuela, está sancionado el Banco Central de Venezuela, está sancionado las principales operadoras del país, operás con privados nacionales o internacionales, si no, no podés operar el Estado venezolano. Entonces eso favorece al armado de una cantidad de redes empresariales que Claro. son administradas directamente en términos personales por los mandamases de los países atacados. Esto es lo que termina generando como un círculo, entre comillas, un círculo que es utilizado como pretexto por Estados Unidos y por los países europeos para decir hay un gran esquema de corrupción, esto y el otro. Y claro que hay un gran esquema de corrupción, porque si no, no puede funcionar el Estado. Es Claro. decir, la caja del Estado, cómo funciona y cómo perdura si vos no te asegurás en términos de seguridad personal que los empresarios te respondan. De hecho, uno de los principales empresarios detenidos, Alex Saab, un empresario colombiano, señalado de sobrefacturar importaciones de alimentos, fue detenido yendo a Irán a comprar petróleo iraní en un momento donde Estados Unidos ha sancionado a una petrolera rusa que le vendía gasolina terminada al país. Cuando está volviendo a hacer ese negocio en Ciudad del Cabo, cuando está repostando su avión, alguien del gobierno venezolano se cree que en ese momento el ministro de Finanzas de Maduro, Iván Serpa, da el chivatazo a los estadounidenses y ahí lo detienen con el pretexto de que había sobrefacturado y una causa de corrupción, esto y el otro. Lo detienen en Ciudad de Cabo, pasa un año hasta que lo extraditan a Estados Unidos, no declara y es negociado en un intercambio entre el gobierno estadounidense y vuelve a Venezuela y en este momento es ministro, pertenece al establishment chavista. Pero bueno, dicho esto, uno de los grandes elementos que se empieza a ver de este despliegue es la presencia de drones en algunos de estos buques. Hay una nota ahí, una última nota antes de ir a los escenarios, Santiago, que ahí vamos a charlar un poquito, pero quiero tu opinión respecto a esto que vamos a ver ahora. Es uno de los últimos links que está antes del escenario que se llama Drones de Estados Unidos desplegando. Mientras tanto, le voy pidiendo a todos los que nos están viendo que se suscriban a Demoliendo Mito de la Política, que se suscriban a DMP Geopolítica, que le den me gusta a este video, que lo compartan, que comenten, después que se suscriban al canal de Telegram de Santiago Martínez, Eureka News, a mi newsletter, brunogarcini.substack.com, a mi canal de YouTube también, @brunogarcini. Una de las grandes amenazas que aparece es el despliegue de este dron, un dron que se llama Jam 20. Esto lo publica el portal La Tabla, que es del periodista venezolano Víctor Majano, un periodista muy conocido, porque en el medio de toda esta cuestión de este despliegue, Venezuela prohibió el vuelo de los drones, la producción de drones no, los entrenamientos con drones y una serie de disposiciones que le permite al gobierno venezolano comprar también herramientas de interferencia de drones rusas y chinas. Se dice que este Zoom 20, este dron, que es lo que dice esta nota, tiene un alcance y autonomía de 185 kilómetros de radio operativa y hasta 16 horas de vuelo continuo, permitiendo vigilancia prolongada del territorio venezolano, transmisión en tiempo real mediante First Person View a centro de mando en buque o tierra, carga útil o modular y versatilidad, sensores electro-ópticos e infrarrojos para vigilancia diurna y nocturna con identificación de objetos a 10 kilómetros de distancia, capacidad de portar armas ligeras o cargas explosivas, municiones adaptables para ataques de precisión, resistencia contra medidas, operaciones de entorno sin GPS, como Leonidas Expeditionary para incapacitar redes eléctricas o comunicaciones. Básicamente, este dron podría servir para lanzar algún tipo de asesinato selectivo como
apoyar algún eventual despliegue, captura de barco, o desembarco de algún equipo de operaciones especiales. Santiago, tu opinión acerca de esto. Vamos a ver, puede realizar labores de sabotaje, indudablemente, Estados Unidos, pero no creo que haga ataques directos con drones, porque eso sería pues una declaración de guerra, sobre todo si ataca a gente del gobierno. La capacidad de estos drones lo que tienen es una capacidad de guerra que no solo es de guerra, de ataque, de bombas, porque estos son más que nada de guerra electrónica, de inteligencia militar, ¿no? ¿Qué pasa? Pueden dar muchas informaciones, pueden ser una forma de tener totalmente controlado al gobierno venezolano. No obstante, yo estoy completamente seguro que con esta maniobra lo que buscan los estadounidenses es poner en una situación más crítica al gobierno venezolano ya de la que está en sí mismo, ¿no? Asustar a la gente, ¿no? Ese es uno de sus planes. Si yo te bloqueo económicamente, empieza a pasar las necesidades de la gente, pues da igual que seas buen o mal presidente, llega un momento pues que va a haber una oposición cada vez más fuerte, gente que va a intentarlo de todas las maneras, ¿no? Y sinceramente, yo es que no creo que se atreva a hacer operaciones ni contra los narcotraficantes, porque primero yo tampoco veo a Venezuela tan llena de narcotraficantes. Es más, Estados Unidos tiene, creo que ahora son 5 bases militares en Colombia, creo que llegaron a tener 9 bases militares en Colombia y nunca se produjo tanta cocaína como hoy en día, ¿no? Por eso que quién vigila al vigilante, ¿no? Yo, la Sí, verdad, acá hay una. Yo tengo un. No concuerdo con que sería una declaración de guerra contra el gobierno venezolano si asesina a alguno de sus líderes, porque básicamente ya están en guerra. Lo que no hay es una guerra quizás declarada, entre comillas, pero en términos de disposiciones. Si vos ofreces una recompensa por el presidente de un país y por su número 2, su ministro del Interior, si infiltrás o apoyás implícitamente en esta área gris de no reconozco, pero apoyo a grupos que han intentado asesinar al presidente, si yo aplico sanciones específicas, intento detener familiares de esta figura que yo estoy atacando y sanciono al país entero y todos los negocios que están relacionados con la familia gobernante, y hay una guerra declarada. El tema es la situación de el ataque directo formal por parte de una rama del poder estadounidense. Esta claro, sería la novedad. La novedad es, no fueron y subcontrataron un grupito de locos, porque ahí es aparte a en el lo que medio de voy. todo esto, en el medio de esto se desmanteló un grupo que planeaba poner explosivos en el punto neurálgico del sistema de metro subterráneo de Caracas, en Plaza Venezuela. Había algún grupo que probó con cargas huecas ponerla en distintos puntos de este sistema, en la parte superficial, para implosionarlo en un lugar donde se unen la gran mayoría de las estaciones de metro de la ciudad capital. Digo, esto ya está ocurriendo, pero de una manera encubierta, ¿no? No una manera directa. Vamos a los escenarios y ahí yo creo que vamos a intentar desgranar un poco lo que también en la conversación estoy viendo mucho en los comentarios, ¿no? Porque, a ver, a mí me llama mucho la atención varias cosas de esto. Primero que el listón de éxito se está poniendo en capturar a Maduro. O sea, vos escuchás a Marco Rubio. Recién acaba de sacar una declaración la secretaria de prensa diciendo nosotros vamos a capturar a Maduro porque es un narcoterrorista ilegítimo y bla, bla, bla. Entonces, poner la expectativa de éxito en vamos a capturar a Maduro es bastante raro. Es un listón de éxito no puesto por el propio Trump. No es una diferencia menor. O una cosa que lo diga Trump, otra cosa que lo diga su secretaria de prensa y otra cosa que lo diga Marco Rubio. Porque de última, Trump, como hace siempre, bueno, eso yo no dije nada. Yo no dije que en Venezuela mi objetivo era capturar a Maduro. De hecho, el gobierno estadounidense sigue mandando aviones con migrantes venezolanos a Venezuela por acuerdo con Maduro. Hasta esta semana ya llegaron 2 vuelos de regreso.
se le dio un permiso de operación petrolera a Chevron hace un mes. Es decir, hay una política de detención y extensión. Después vamos a hablar un poco de eso en comparación con Irán, sobre todo, y Hezbollah. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que este despliegue viene acompañado de un objetivo declarado: capturar a Maduro. Y capturar a Maduro significa por recompensa, porque alguien te lo entrega, o la infiltración de un grupo de objetivo, y también permite que vos cambies el switch. O sea, apretés el botón y digas, bueno, no, ahora el objetivo no es capturarlo, sino asesinarlo eventualmente, ¿no? Entonces, en ese marco, un primer escenario sería ataques permanentes contra Venezuela. Y acá sería, en este escenario, Estados Unidos organiza ataques por varios meses hasta provocar el colapso del gobierno después de capturar o asesinar el liderazgo chavista o provocar su caída. ¿Pero ataques a qué nivel? ¿Ataques Ataques como sería cuando ataques bombardeó Irak? No. claro, ataques infraestructura, ataques quirúrgicos o ataque al servicio eléctrico, ataque a la infraestructura petrolera, ataques a lo que consideraría Estados Unidos que son infraestructuras que facilitan el narcotráfico, entre comillas. Yo es que no lo veo. No veo yo al ejército estadounidense. Como dices tú, una cosa es contratar un grupo de mercenarios que no sabes quién lo contrató, que uno era panameño, el otro era de Colombia, y le pusieron una bomba a 1 metro. Eso es una cosa. Y otra cosa es que sean misiles que salgan de unidades bélicas estadounidenses. Es que, a ver, es que ¿qué disculpa tiene para atacar la infraestructura de Venezuela? Aunque sea verdad que es narcotraficante, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Si un país puede coger y decir, bueno, pues ahora el presidente de tal país es un narcotraficante porque a mí me da la gana, porque aquí no hubo ni juicio, ni pruebas, ni nada, porque para eso tiene que, para declarar a alguien culpable de algo, tiene que haber un juicio, porque según parece ellos son los defensores de la libertad y la democracia, ¿no? A ver, juzgan a las personas en juicio. ¿Qué pasaría? A ver, no sé, ahora coge, pues, China. Ay, pues me cae mal el presidente de Filipinas. Pumba, le pego un pepinazo, me lo cargo. O lo secuestro. O lo hago culpable de que vende arroz en tazas de color amarillo y eso da mala suerte en Asia. Yo qué sé, ¿no? Bueno, pero sucedió algo así con Soleimani cuando fue asesinado Pero yendo a Soleimani negociar. fue fuera de Irán, fue uno solo y no era tampoco el presidente. Y era un militar. No, era ¿No? un militar de las fuerzas Al-Quds, era un militar bastante importante y fue convocado por el primer ministro de Irak para conversar en Sí. unas conversaciones que eran de alguna manera intermediación con los estadounidenses. O sea, Soleimani fue a hablar con el primer ministro iraquí con la promesa de que iba a escuchar una propuesta de los gringos. No, indudablemente, vamos a ver, lo que hicieron los gringos, ordenado por Trump, no nos olvidemos, ¿no? Que gobernaba Trump, eso es, vamos, un asesinato puro y duro de una persona que es un cargo, sea militar o sea político, igual, pero un cargo de su país, que estaba en un viaje, como dices, diplomático, encima engañado, ¿no? Eso es indudable, pero volvemos a lo mismo. Siempre tienen la disculpa de que es uno solo, un ataque, que no fue en territorio, directamente en territorio iraní, y que aún encima, pues bueno, como es militar y es que era el encargado de preparar la resistencia, vamos, se le da un cierto aureola de que, bueno, fue de combate, ¿no? Es una guerra de estas, ¿no? Después los iraníes le tiraron los misiles en la base y tal y cual, ¿no? Pero claro, que estamos hablando de atacar un presidente. Es como si tú ahora le mandas un misil a Irak para matar a Pezeshkian cuando está paseando por una plaza de Teherán. Es que, a ver, no es diplomáticamente no es ni parecido. Aparte de cómo lo pueden aceptar los demás países, ¿no? Es que yo no lo veo. Que capturen a Maduro o que lo asesinen, eso sería, es que ya sería un paso bestial. Aparte, un país que no le hizo nada, porque ellos dirán lo que quieran, pero Venezuela no ha atacado a Estados Unidos, ni es un riesgo fundamental para la No, pero seguridad. a ver, Santiago, acá no hay una cuestión moral, los dos estamos en la misma página de que Ya. es totalmente inventado esto, pero el hecho de que el propio Trump se maneje como un patoba, como decimos nosotros, como un bruto de barrio que va pegándole a todo el que puede, es algo bastante comprobado. De hecho,
en la última campaña de asesinatos israelí en Irán, Estados Unidos tuvo un papel clave en identificar a todos los personajes que pertenecían al programa nuclear iraní, de facilitar la información de inteligencia satelital para asesinar una cantidad de generales y de altos funcionarios muy importante. De hecho, se llegó a hablar de que casi habían asesinado al canciller y algunas figuras muy importantes del gobierno iraní. Pero no lo hizo Estados Unidos, lo hizo su proxy. Sí, lo hizo su proxy. Acá la particularidad es que sería Estados Unidos ensuciándose las manos. Ahí es a lo que voy. A mí me da la sensación igual, Santiago, que Estados Unidos se está sacando los guantes con esto. No me parece menor que haya una cantidad de disposiciones equiparando a todos los carteles y a el mismo Maduro con terroristas. O sea, la particularidad de esto es que, como en el caso iraní, hay una distensión, porque hay una negociación, o sea, hay una negociación sobre los migrantes, hay una negociación sobre el petróleo, y por el otro lado hay una tensión. Es decir, como que se utilizan las dos cosas como parte del mismo menú de herramientas. O sea, te traigo a negociar, pero por el otro lado te estoy dando con una masa todo lo que puedo. O sea, a lo que voy es que, si bien a mí me parece muy loco, como a vos, de que hacerlo sería cruzar una línea roja muy importante, y en términos narrativos generaría también una reacción contraproducente para el propio Estados Unidos, porque sería la primera vez que hace una acción directa en América Latina, por lo menos desde la invasión a Panamá. Y aparte es que contra un presidente, Bruno, tú imagínate ahora, por ejemplo, los golfos del Golfo Pérsico, los emiratíes, los de Arabia Saudí, esa gente va a decir, bueno, ¿y ahora qué? Hoy fue él, mañana soy yo, y pasado es el de Colombia, y al otro el de Singapur. Bueno, pero lo mismo puedes decir cuando pasó lo de Gaddafi, ¿no? Que lo hicieron un grupo de tareas de mercenarios colombianos, pero con la facilitación de todos los países de la OTAN. O sea, ya, bueno. Y Maduro tiene un proceso de gaddafización, ¿no? Muy importante. O sea, es un dictador. Pero mira, ¿tú crees que Europa va a ir a Venezuela con su armada a atacar Venezuela? Porque es que en Libia había un consenso internacional. Ya sabes, como dicen, el consenso internacional son los 27, los de la OTAN, punto, ¿no? Y claro, eso ya es consenso internacional, ¿no? Entonces había un consenso internacional de que era un dictador, un asesino, etcétera, 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 etcétera. Venezuela tendría que ir a Estados Unidos solo, porque no creo que México o Argentina o Chile vayan a hacer una fuerza multinacional para atacar Venezuela, no me lo creo. Yo creo que eso no lo haría. No. De hecho acá pusieron antes los carros que los caballos, porque ahora recién cuando están haciendo el despliegue están diciendo, bueno, Reino Unido, Francia quieren venir, que históricamente tienen interés en el Caribe, porque muchos de los países son antiguos protectorados o pertenecen a Francia, caso la Guyana Francesa, por ejemplo, o en el caso del Reino Unido, hay muchos países que son de la Commonwealth. Pero bueno, el segundo escenario sería vender como éxito ataques quirúrgicos. A ver, ¿qué sería esto? Básicamente, Trump vende como un éxito el asesinato de una figura chavista o un ataque a una infraestructura simbólica si el gobierno no cae por un quiebre interno. Acá agarraría también el decomiso de barcos. Podríamos ponerlo en este. Eso es lo que veo yo más posible, que haya un bloqueo marítimo a la vez que económico. Claro. El tema es que para un bloqueo marítimo 8 destructores no parece tampoco ser muy, ¿viste? Y aparte, ¿cuántos buques podés detener, no? O sea, ¿en base a qué legislación internacional? Es decir, si detenés un buque petrolero, después va a tener un juicio de por vida para ver, porque el dueño de la armadora que donde está yendo ese buque te va a iniciar un juicio por decir, estás violando todas las leyes internacionales, decime dónde hay un alijo de cocaína, ¿no? Ya, pero es que vemos que Estados Unidos, ¿cuántos aviones le ha secuestrado, le ha robado a Venezuela? Y cuando le da la gana a Irán, le ha secuestrado barcos y se los han quitado así por la cara. Sí. Tampoco te creas tú que tienen muchos miramientos para eso, mientras no haya muertes. Una de las cosas que puede tener, por ejemplo, son envío de minerales. Envío de minerales, pero gran parte de los minerales, algunos están siendo transportados por aviones, tranquilamente pueden ser transportados por aviones a algunas de las islas que están al frente a Venezuela, porque de ahí van a Dubái,
a Emiratos Árabes, perdón, y a otros países, y ahí son vendidos estos minerales y con eso entra un flujo de cash importante para el gobierno venezolano. El hecho de que nosotros estamos acostumbrados a una administración que lo que nos está enseñando esta primera parte es que busca cosas espectaculares que sean vendidas en el prime time de la televisión como éxitos. Por ejemplo, en Irán, Trump entró y salió con el objetivo de vamos a bombardear Fordow, que era esta instalación subterránea donde estaba llena de uranio enriquecido y toda la cuestión, supuestamente, donde había centrifugadora de gas. Trump dijo, lo destruimos, se acabó toda la cuestión. Acá, una acción espectacular se puede llegar a vender en las próximas semanas y decir, bueno, hicimos esto, ya cumplimos nuestro objetivo. Es un escenario posible. Sí, pero eso estaría bien si, por ejemplo, esta operación fuera, que yo lo veo muy posible, una tapadera, para una distracción para mientras Trump en Estados Unidos ver lo que está haciendo con las investigaciones a los jueces que lo han investigado antes, han detenido a Bolton, bueno, todos los que antes le atacaron a él durante su presidencia, incluso después durante las elecciones, parece que hay un revenge, hay una venganza, ¿no? Y incluso algunos lo tildan incluso de un golpe de Estado dentro del propio Estado de Trump, mientras que sus defensores dicen que esto todo lo hace para protegerse del Estado profundo, que es el que quiere destruir Trump y tal y cual. Bueno, mucha película gringa, indudablemente, ¿no? Puede ser un cambio de foco, tampoco es mucho, desplegar allí 4 barcos, hacer declaraciones, 4 vuelos rasantes. Igual eso puede llegar incluso. También está la otra cuestión de que acá se habla con un nivel de libertad. Bueno, van a poder lanzar misiles Tomahawk a Fuerte Tiuna, que Fuerte Tiuna es un lugar, para que se ubiquen los que nos están viendo, que es la principal base militar del ejército venezolano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el país, que está ubicado en Caracas, que está dentro de su circunferencia, hay edificios de viviendas sociales, y que además de todo tiene un conjunto de viviendas donde vive o pasa parte de su tiempo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por eso también no es un detalle menor que el ex embajador de Estados Unidos en Colombia habla de que Fuerte Tiuna puede ser atacado, porque es una amenaza directa, velada a Maduro. Claro. Pero para atacar a Venezuela también tenés que pasar por diferentes capas de defensa antiaérea. Tiene Claro. C-300, tengo entendido yo, el sistema de defensa antiaérea. Los Sukhoi 30, a ver. Tenés Sukhoi 30. Es decir, tenés que tener una campaña militar sostenida para degradar las fuerzas aéreas venezolanas de por lo menos 5 días, 6 días, 7 días de bombardeo Aparte no es eso. constante. Si hubiera algún portaaviones, por ejemplo, sí, porque consigue una superioridad aérea, porque claro, 90 cazas que te lleva un avión, un portaaviones, pues es más que los aviones que tiene Venezuela, indudablemente, muchos más, ¿no? Entonces, sí te pueden conseguir una superioridad aérea, pero claro, ahora mismo con los navíos que hay allí son de defensa aérea, es decir, podrían complicarlo a los Sukhoi 30 atacarlos, sí, pero no tienen una fuerza aérea como para, no sé. Claro, no es sí, no es un despliegue tan ofensivo como se está claro, vendiendo, es como más una escenificación y por eso volvemos nosotros de una esto puede trompada de ser. estas. Claro, esto puede ser más para un despliegue, para una operación espectacular de decomiso, que más para lo que vos decís, que para asesinato selectivo, atraque de infraestructura, que vos creés que esto no puede servir para eso. Y aparte de todo, esa es la cuestión, el punto en cuestión, que yo creo que puede posibilitar que haya ataques. Vos no crees eso, pero sí crees que para decomisos puede servir tranquilamente. Claro, para hacer una guerra ¿No? económica, un bloqueo naval. Pasa que para una Lo que guerra pasa, económica. no, dices son pocos navíos, pero claro, es que tienen unas capacidades muy grandes y tampoco hace falta parar todos los barcos. Da igual, No, con que es pares como 2 o 3 al el día, tema, que son los imprescindibles, el tema de bloqueas al país. Santiago, ¿cuánto podés mantener eso también en el tiempo? ¿Cuánto Bueno, podés hombre, mantener eso?
eso vale mucho dinero. No obstante, tampoco está tan lejos, ¿no? Porque Sí, tiene pero, ahí y en a las nada noticias. Miami, ¿no? Florida, ¿no? Sí, pero las noticias también, ¿cuánto puedes mantener vivo de que, bueno, ahora las noticias son que hay 8 buques de guerra? Bueno, pero pasado mañana, 2 semanas, esos buques de guerra están estacionados ahí, no tenés un Tienes que haber unos beneficio, relevos, claro. claro, no tenés un beneficio noticioso, no tenés beneficio político, no tenés beneficio práctico, porque están ahí pintados al óleo. Por eso es que todo este tipo de operación sirve como, y nos lleva al tercer escenario, como la presentación de una amenaza increíble, los Avengers estadounidenses, una operación para promover la caída del gobierno venezolano, la clásica operación para promover la caída venezolana, con acciones espectaculares, el despliegue de incautaciones, algunas embarcaciones, amenaza con acciones para promover el quiebre interno de Chávez. Que yo creo, y acá coincidimos, que es todo esto. Eso es lo que van a hacer. O Después la sea, prensa, los medios de comunicación, exacerbando lo que hicieron, que no hicieron nada a lo mejor, pero exacerbándolo. Eh, sobre todo en Venezuela, las redes sociales pues empezarían a hacer ataques psicológicos, como ya los han hecho hasta ahora. Tengo yo un artículo, pero si un momento que lo pongo. Creo que lo tengo aquí. Bueno, lo tenía aquí separado, pero aquí. pero bueno. Mira, aquí está. Es una investigación que hizo un grupo de la resistencia híbrida, entre varios, ¿no? Ciberseguridad venezolana, Seguridad Conciencia 3, y explica todas las interacciones desde que surgió esta situación del despliegue militar estadounidense y las amenazas al gobierno de Maduro, pues explica cómo fueron el discurso, los patrones que utilizaron, cómo fueron atacando por parte de las narrativas, cómo tenían las cuentas estas que son ya preparadas, listas para compartir lo que le interesaba al gobierno. Bueno, es un artículo, o sea, un trabajo fuera de serie que aconsejo leer. Lo Mira, aconsejo pásamelo que le voy a pegar una leída, pero muy que bueno. aparte, lo que vos decís, Santiago, acá a una campaña comunicacional muy fuerte, sobre todo de los voceros de María Corina Machado. Los Claro, claro. periodistas, todos los que están en el bolsillo de María Corina Machado, que están vendiendo esto como si fuese el desembarco de Normandía. Ahí está. Y venderán que Maduro ya está en Rusia, Maduro ya escapó y está en Bueno, Rusia. la Y última opereta fue que un portal brasilero que se llama DefensaNet informó, algo que después rechazó el Ministerio de Defensa brasilero, que el canciller venezolano y el canciller brasilero habían conversado acerca de una operación de evacuación de Maduro a Brasil. Que aparte de todo, dentro de la lógica venezolana, del conflicto venezolano, si llegara a suceder algo de eso, al último lugar donde se escaparía Maduro sería a Brasil. Porque, a ver, quedaría totalmente expuesto a estar en una base militar brasilera rodeado de militares que son furibundamente anticomunistas, ¿no? Y que aparte un grupo de ellos intentó liderar de vuelta una reacción militar muy fuerte apoyando a Bolsonaro cuando intentó que un grupo de militares no permitiera que asumiera Lula después de ganar las elecciones presidenciales, que muchos pertenecen a la tradición militarista de las dictaduras brasileñas, que fueron las dictaduras más longevas y que ni siquiera fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad y que se armaron en contra de la amenaza comunista. Entonces, Maduro, si se fuese, se iría o a Cuba o para mí, en mi opinión, si llegara a darse un escenario así, habría un puente aéreo hacia Moscú, que claro, habría que ver también cómo se arma ese puente aéreo, porque podría ser un eventual acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, entre comillas, como pasó con Al-Assad, pero la diferencia es que esa cantidad de distancia territorial sería muy difícil de hacer. Pero, o sea, por eso también el hecho de que el liderazgo chavista está expuesto a todo o nada, implica que tiene una voluntad de resistir y de aguantar que cualquiera de estos escenarios de los que estamos hablando no lo rompería, porque si vos haces todo esto tenés que ir a una fuerza política débil. O sea, todo lo que en estas estratégicas funcionan
en liderazgo débiles o que están descompuestos de arriba hacia abajo, es decir, que no tienen disciplina organizativa y que pueden ser fácilmente cooptables y fácilmente quebrables. Por eso Maduro sigue gobernando 10 años o más de 10 años después de que se murió Chávez. Nos vamos al último escenario, que es algo del que ya habíamos hablado, el escenario de invasión militar. Después de un ataque de una embarcación estadounidense, Washington se embarca en una invasión militar con miles de soldados. Para los dos ya hemos hablado que esto está totalmente descartado. O sea, esto sería... A no ser que hagan no sé, pues como un mine o algo así, claro, ¿no? Está armado en base a esa idea, ¿no? Recordemos el Maine, corregime vos, ese buque que fue hundido en la guerra de independencia de Cuba, supuestamente por España, cuando fue hundido por los estadounidenses, que se utilizó como pretexto para que Estados Unidos entrara en ese conflicto y le sirvió a Estados Unidos para poner en un artículo de la Constitución que siempre iba a tener acceso a la base de Guantánamo y que iba a poder intervenir en Cuba cada vez que considerara que sus intereses fuesen atacados. No. Y después el otro gran evento es el hundimiento de un buque en Vietnam, en el Golfo de Tonkin, ¿no? Tonkin, sí señor, Sí, el Ticonderoga. que fue una falsa bandera también y que se utilizó como pretexto para que Estados Unidos ingresara en el conflicto de Vietnam y estuviese ahí por 15, 20 años después de que Francia perdiera la guerra contra los independistas vietnamitas, ¿no? Sí. Bueno, Santiago, estos son todos los escenarios, la verdad. Si no estabas informado de lo que estaba pasando en Venezuela, te fuiste bien informadito y con bastante cosas en qué pensar, ¿eh? Desde luego. Yo sigo diciendo lo mismo. Una cosa es Irán, bomba nuclear, porque todo esto estamos hablando, presentamos antes las operaciones psicológicas que hacen, ¿no? Y claro, al gran público es fácil vender Irán, extremistas religiosos que ya llevan metiéndonos en la cabeza 30 años de que son tipos que van con turbantes y sables por la calle decapitando homosexuales, ¿no? Y claro, te tienen eso metido en la cabeza y claro, armas nucleares. O Saddam Hussein que asesinó no sé qué, y armas de destrucción masiva. Vale, en Venezuela no tienen eso. Tú no puedes invadir y destruir un país porque dices que es narcotraficante sin pruebas su presidente. No es lo mismo, porque, a ver, ante esas pruebas de ataque, de guerras de armas de destrucción masiva, muchos países pueden no ya adjuntarse a la operación, pero entre que tienen sumisión al amo, al imperio, pues pueden callar o protestar así con la boquita pequeña, y es que eso no se puede hacer, y no pasa nada, ¿no? Como hace Israel, prácticamente, ¿no? Para que nos entendamos, o como hace Estados Unidos en otros casos. Ya, pero claro, cuando no hay un motivo claro, porque tú no le puedes decir a nadie, oye, voy a destruir un país, voy a destruir Caracas, porque Maduro vende porros. A ver, ¿qué me cuentas? ¿No? ¿Qué países pueden admitir eso? Y volvemos a lo mismo, Bruno. Así como robar el dinero que tienen los rusos depositados en cuentas occidentales, no lo hicieron todavía, ¿por qué? Porque si no, otros países como los árabes, asiáticos, etcétera, van a decir, coño, yo ahí no dejo el dinero, porque el día que quieran derrocarme me lo roban y punto, ¿no? Y en este caso es lo mismo. O sea, si Estados Unidos puede asesinar a cualquier presidente o destruir cualquier país sin un motivo claro, que todos sabemos que los motivos que tienen nunca son claros, ¿no? Pero bueno, por lo menos algo de peso, de bulto. Sí, No sé, yo no veo con esa capacidad. No tiene ese poder Estados Unidos de poder atacar así él solo y a un país y sin motivos. Para mí sería su caída a nivel mundial. bueno, pero estamos con un presidente que piensa así también, ¿eh? Porque la verdad, Santiago, el propio Trump en su primera presidencia quería hacer esto mismo que está haciendo ahora, ¿eh? O sea, Sí, el sí. despliegue, asesinato a Maduro, ataque a carteles de Sí, pero mira, narcotráfico. pero podía haberle mandado un misil a Maduro, porque Estados Unidos sabes que tiene la capacidad para controlar las redes móviles, por ejemplo, y atacar el teléfono de Maduro con un misil. Y no lo ha hecho, porque no es lo mismo. Ay, no, que fueron garimberos, que le metieron fuego a una estación Sí, eléctrica. Sí, no. no lo había hecho, pero tampoco lo había declarado en ese momento como un narcoterrorista,
en términos formales, siempre había sido algo muy retórico. Ya. O sea, la diferencia acá es que hay una base en las disposiciones legales internas de Estados Unidos a tener la justificación legal para hacerlo. Para mí no es menor, porque cuando se ponen en marcha todo ese andamiaje, se pone en andamiaje la máquina de la muerte estadounidense. La máquina de la muerte estadounidense no entiende si entre bien o mal, entiende, Sí, es sin duda. procedimental, o sea, es el Pentágono y los abogados de George Bush justificando la aplicación del submarino porque quieren obtener información de los responsables del 11 de septiembre. O sea, a mí es ahí es la cuestión que yo lo matizo y lo equilibro, porque me parece que esto que está sucediendo tiene su particularidad a diferencia de otros planes. Es decir, acá Estados Unidos se está poniendo en la primera línea. Esto no, como venimos diciendo, no sucedía en la política intervencionista de Estados Unidos respecto a Venezuela, porque siempre desde la invasión de Estados Unidos a Panamá, las administraciones demócratas y republicanas entendieron que tenemos que desarmar esta imagen de intervencionismo que genera una reacción contraria, sobre todo que generó una reacción contraria en la primera década del 2000 con el ascenso de los movimientos progresistas en América Latina. De hecho, un rebranding, como se dice en términos de marketing, un rehacer la cara del imperialismo estadounidense en América Latina, basada en nosotros no intervenimos directamente en ningún país. Por más que se lo hiciese de manera encubierta con determinadas acciones. O sea, la gran cuestión acá es si Trump está dispuesto a volver a esa vieja doctrina Monroe que le decía a los americanos que podían intervenir en América Latina cada vez que ellos quisiesen o cada vez que sus intereses fuesen dañados. O sea, porque esto es como un castillo, como un caminito de dominó. Vos tirás el dominó de Maduro y después todo lo que viene es peor. Claro, es que si fuera tan fácil como elimino a Maduro y ya tengo a Venezuela. Sí. Venezuela a mí lo que me da una pena terrible y es que creo que desde que murió Chávez, que para mí fue un gran líder indudablemente, puedes ser de su ideología política o no, pero está claro que era una persona con carisma y con seguridad y que era un gran dirigente. Maduro puede ser muy bueno o muy malo, pues es cosa de los venezolanos. Pero es que yo veo la oposición y es que, a ver, la Corina Machado, el Edmundo, el que se sube a un parque y dice que es presidente, Guaidó, y se ven aparte tan infiltrados que trabajan para potencias exteriores, externas de Venezuela, que la verdad es que aunque haya elecciones y haya elecciones limpias y se presenten todos, para mí Venezuela tiene una gran desgracia, gane a quien gane, no lo veo yo. Y es el tema que también la oposición es el tren fantasma, ¿no? Están pidiendo una invasión, están hablando de una invasión. Hoy, por ejemplo, Capriles, en esta última semana, dijo, la gran mayoría de los venezolanos que piden una invasión en Venezuela no viven en Venezuela y entonces saltan todos los periodistas comprados por María Corina Machado, los que viven acá en Argentina, a decir, oh, cómo está mintiendo, y todo lo que cuestiona la narrativa dominante van persiguiendo a los otros que la cuestionan. O sea, es una cosa terrible. Es como Bueno, aquí en España. Santiago, Aquí en España está todo lleno de venezolanos ricos, ¿sabes? sí, Después hay venezolanos que vienen a trabajar, sobre todo porque a lo mejor tienen descendencia aquí en Galicia, pues tienen de ascendencia gallega, entonces pues consiguen con facilidad la nacionalidad y el permiso de residencia, ¿no? Y bueno, son distintos. Tengo un par de amigos venezolanos que son trabajadores como todos y bueno, pues tienen su opinión del gobierno, pero tampoco tienen una buena opinión de la oposición ni tampoco tienen una buena opinión de Estados Unidos y por supuesto nunca pedirían un ataque. Si atacan a su país, estarían delante. Y después están los que viven, que se compran en Madrid, allí en las zonas más ricas de Madrid, los chalés, ¿no? Que esos sí, esos quieren sangre, porque como ellos viven en chalés en Madrid, pues que se mueran los venezolanos que viven allí en Venezuela. es que, es que la diáspora venezolana también es un tema, ¿viste? Porque, ¿viste? Más se alejan de su país, más Se parecía que radicalizan. No, se generaron como grupos de interés donde el hecho
de irse del país, que tiene un peso emocional, cultural fuerte, se terminó simplificando en una única explicación, que en parte es verdad, que es todo culpa del gobierno de Maduro. Y el hecho de que todo eso en los círculos de la diáspora se convierta en un sentido común dominante hace que termine colonizando toda la conversación de los venezolanos sobre su lugar de origen, y que también hace muy difícil intervenir a cualquier persona que tenga un punto de vista distinto o alternativo a eso, que ponga blanco sobre negro diciendo, bueno, a mí no me gusta el gobierno Maduro, pero esto que está haciendo Estados Unidos no está bueno, porque te salen a atacar rabiosamente de todos lados. Y te sale a atacar mucha gente que tampoco uno se puede poner a juzgar, porque dejó atrás a su familia, dejó atrás, o sea, Claro, claro. tiene un peso emocional muy fuerte. Entonces se vuelve muy complicado también, ¿no? Y todas estas diásporas también están muy relacionadas, sobre todo en España, con un ecosistema mediático armado por gente que hizo plata en Venezuela, se robó esa plata, o sea, la hizo de manera honesta y deshonesta, con negocio con el Estado, que se fue a España, armó grandes proyectos inmobiliarios o de compra de empresas, se instaló muy ricamente en los barrios más ricos de Miami y de Madrid, el barrio Salamanca, y desde ahí juzgan o financian también a la oposición, a las distintas figuras de la oposición y sus visiones radicales. Es decir, hoy por hoy el liderazgo chavista es financiado desde el exterior por gente que no vive en Venezuela hace 10, 15 años. Y eso es uno de los grandes problemas de la oposición tradicional, porque obviamente si vos vivís en el país, pensás de una manera de cómo ejercer política, que si no vivís en el país no tiene ningún tipo de costo lo que vos estás proponiendo para Venezuela. Bueno, Por es eso la como oposición... como los ucranianos que andan por Mónaco con Ferrari diciendo, Claro, no, hasta el último ucraniano hay que... Sí, claro, cabrón. pero también es, claro, pero también es un hecho que esa oposición, cada vez que hace campañas, cada vez que hay una elección, esa oposición termina siendo mayoría entre los opositores venezolanos y entre una parte de la sociedad. Es decir, los sectores opositores constructivos nunca lograron hacer pie, ni territorialmente ni en términos prácticos, de construir una formación política distinta al sentido común mayoritario de los opositores en Venezuela. Eso es el principal talón de Aquiles de cualquier tipo de acuerdo de convivencia democrática. Porque, a ver, a mí me preguntás mi opinión respecto a qué debería pasar en Venezuela, independientemente de todo. Bueno, punto número uno, no debería desarmarse todo el esquema de sanciones a Venezuela, debería haber acto seguido una comisión constituyente entre opositores y chavistas que tenga que ver con justicia transicional para juzgar los crímenes que se considere de lado a lado, que no tenga que ver quizás con condenas efectivas, sino con procesos de reconciliación, Ahí reparaciones está. históricas. Tiene Es que salir decir, la verdad para que el pueblo entienda y se pueda es unir decir, de los nuevo. que cometieron acciones terroristas, que cuenten sus acciones terroristas y hagan un proceso de reparación a quienes hayan sido las víctimas. Los militares que cometieron actos de, de represión política, que hagan lo mismo con quienes fueron las víctimas, y que los que cometieron actos de corrupción grandes, si no son llevados a la justicia, haya algún tipo de acuerdo de, Que devuelvan todo por lo lo robado. menos, narración o rendición de cuentas de algún tipo o conocimiento de la sociedad venezolana, que también está harta de la corrupción generalizada de lado y lado también, porque se Claro. habla de que la corrupción es chavista, pero cuando vos vas a ver todas las tramas de corrupción en Venezuela, Es lo siempre hay en el mismo. medio un empresario opositor o Todo hay lo un que llevan político robado opositor. Claro, desde fuera y apropiándose de industrias y de todo. Bueno, claro, oye, pero Bruno, dale, llevamos 1 hora y 3 cuartos de programa. dale. El algoritmo nos va a meter una patada en el pecho que nos va a poner peor que el gobierno de Estados Dale, Unidos. dale, nos vemos, Santiago. Hasta la próxima, y para todos ustedes, recuerden, me gusta, suscribirse a Demoliendo Mitos, suscribirse a MP Geopolítica, al canal de Telegram de Santiago Eureka News, a mi newsletter brunogarcini.substack.com y a mi canal de YouTube @brunogarcini, donde mañana voy a compartir también esta conversación que tuvimos con Santiago. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Antes de irme, quiero recordaros que a las 11 estaremos aquí de nuevo y el domingo yo voy a hacer un programa que va a ser ¿Quién financió a Hitler
hablamos de Estados Unidos, los países occidentales, incluso gente judía. ¿Quién financió a Hitler? ¿Quién lo llevó al poder? Vamos a hacer un programa, os va a gustar. Buenísimo. Programón. Y Adrián Celaya ahora en un rato. Sí, Adrián Celaya. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.